El uso de afirmaciones nos va a venir muy bien para poder hacer comprobaciones de ciertas cosas en los programas. Estas afirmaciones pueden ser muy útiles en el proceso de desarrollo y depuración del código. Gracias a un nuevo tipo de excepción podremos confirmar si una expresión es false y lanzar una excepción especial con ello. Ahora verás cómo. Las afirmaciones o aserciones son una gran herramienta a la hora de ir documentando y depurando el código. Estas afirmaciones te permiten verificar si algunas condiciones específicas son ciertas en determinados momentos, lo que puede ser de gran utilidad mientras estés depurando código. Si en la condición de afirmación el valor es falso, quiere decir que hay algo mal en tu código. Si eso ocurre, se generará una excepción de tipo assertion error. Vamos a hacer una afirmación falsa. Escribimos una sencilla variable. Utilizamos la palabra clave assert y pondremos una condición como a igual que 0, una coma y especificamos un mensaje. Si ejecutamos esto, tenemos un assertion error. El valor no es 0, nos ha salido este mensaje. En este caso el programa terminaría en la línea 3, aunque aquí tuviésemos más contenido, puesto que se produce esta excepción de tipo assertion error. Con esta aserción lo que estamos haciendo es comprobar si el valor de a es igual que 0. Si no lo es, me salta esta excepción indicándome el error que yo quiera configurar aquí. Si ponemos a con un valor de 0, esto evaluará como true y ya no tendrá que salir esa excepción. ¿Ves? El programa se ejecuta sin problemas. Hay diferentes tipos de afirmaciones. Vamos a ver un par de ellas para que veas cómo funcionan en diferentes casos. Para el siguiente ejemplo contamos con una lista, aunque podría cambiarse por cualquier elemento que contenga varios valores a la vez, como tuplas, sets, etc. Todos estos ejemplos que te voy a mostrar son muy sencillos y los vas a ver muy claros porque tenemos 2 o 3 líneas de código. Sin embargo, enfoca esto a programas más complejos, donde es más difícil comprobar cierta información. Pues vamos a crear aquí una afirmación. Vamos a comprobar si es cierto que el valor 7 está en la lista números. Y aquí indicaremos un mensaje para el caso de que esto evalúe como false. Y aquí tenemos la expresión true y aquí tenemos lo que tiene que hacer en caso de false. En este caso me sale un error porque 7 no está en la lista. Aquí podríamos, por ejemplo, invertir not in números y aquí en este caso contrario diríamos 7 está en la lista. Si queremos preguntar a la inversa. En este caso, si 7 no está en la lista, no me dice nada. Pero si está, pues sí, me dice 7 está en la lista. Es lo mismo, pero a la inversa. Pues las afirmaciones nos sirven para esto, para ir comprobando cosas de todo tipo. Las afirmaciones de instancia te permiten ver si algún elemento concreto es instancia de una clase concreta. Pues lo haremos de la siguiente manera. Esto lo podemos dejar así. Y utilizaremos ese isInstance que probamos anteriormente. Y preguntaremos si este objeto números es de la clase tuple. En caso contrario, indicaremos que el objeto no es una tupla. Por así decirlo, podemos generar nuestras propias excepciones, por así llamarlas. El objeto no es una tupla, evidentemente. Si resulta que sí que lo es, entonces no me sale ese error. Pues con este tipo de afirmaciones te puedes asegurar de que estás trabajando con el tipo de objeto necesario. Ahora, para que veas la utilidad de las afirmaciones en depuración, piensa en equipo. Estás en una empresa trabajando con varias personas en el mismo proyecto. A ti te encargan realizar varios módulos. Estos módulos van a servir como bibliotecas para el resto de integrantes del equipo, para que puedan utilizar ciertas funcionalidades de manera cómoda, fácil y bien organizada.
Las clases, funciones y todo lo que hagas será accedido por los integrantes del equipo y utilizado para desarrollar el programa, por supuesto. Entonces, es una buena práctica utilizar las afirmaciones para que cuando estos hagan algo que no deberían hacer, algo para lo que no has diseñado cierta biblioteca, se les informe de que han hecho algo mal, mediante las afirmaciones. Supongamos que tenemos un módulo para calcular el índice de masa corporal. Pues venimos aquí y creamos un archivo imc.py. Y aquí vamos a implementar el código. Una función que calcula el índice de masa corporal. La fórmula es sencilla, pero bueno, aquí es lo menos importante. Peso dividido por, entre paréntesis, para calcular primero, altura elevado a 2. Lo importante en este ejemplo son estas dos aserciones. Son dos comprobaciones que puede ser que el resto de desarrolladores no tenga en cuenta, al no haber diseñado ellos esta función, que por supuesto podría ser una función mucho más compleja. Aquí está el ejemplo muy simplificado. Pues con las afirmaciones comprobamos que cuando se utilice la función calcular IMC, el peso sea mayor que 0 y la altura también. Si no ocurre así, si se introduce en algún momento un peso o una altura de 0 o menos, nos indicará ese error por aserción. El peso debe ser mayor que 0 o la altura debe ser mayor que 0. Así, a quien programa, si está introduciendo datos incorrectos, por lo que sea, no le dejaremos continuar, le daremos un toque, una advertencia ahí en la consola. Y después puede perfectamente consultar la documentación del módulo, consultarte a ti, que has hecho el módulo, o investigar por su cuenta. Pero bueno, esto ya son otras cosas. Simplemente indicándole esto, el peso debe ser mayor que 0. Ya sabe que ahí está poniendo un dato incorrecto. Entonces, pensará, lógicamente, que debe poner otro valor mayor que 0. Y ya está. Puedes pensar por qué no hacer la parte de las afirmaciones con condiciones de condicionales, como hemos hecho muchas veces, que hacíamos expresiones booleanas de todo tipo con los condicionales. Fíjate aquí de qué forma se lee el código y mira aquí, de otra manera, con condicionales, cómo se lee. Sinceramente, para mi gusto, con las afirmaciones se ve mucho más claro el código y son más fáciles de limpiar una vez terminada la fase en la que las necesitemos, porque luego deberíamos deshacernos de ellas. Esto nos sirve para cuando estamos produciendo. Después, para los usuarios, estas aserciones no van a servir para nada. Con este código lo que hacemos es lanzar excepciones, con esta palabra de aquí, cosa que, como he dicho, lo veremos en el siguiente capítulo. Vamos a dejar las aserciones y además decirte que se pueden desactivar automáticamente en fases futuras del desarrollo, para que no influyan en las prácticas de rendimiento del software. Ahora te explicaré cómo hacer esto. Centrándonos de nuevo en este código, nos vamos a poner en la piel de otra persona del equipo, la que se encarga de crear la interfaz para el usuario. Para simplificar el ejemplo, la interfaz estará basada en consola, pero por supuesto podría tener una interfaz con ventana, perfectamente, utilizando esta lógica. Eso verás cómo hacerlo en el curso de Tkinter, el que haremos a continuación de este. Pues bien, vamos a crear esta interfaz que estaría haciendo otra persona, por aquí mismo, en otro archivo. Importamos IMC, bien, guardamos todos los cambios y ya tendríamos acceso a este módulo. Después de escribir esta interfaz, pues lo normal sería probarla, a ver cómo funciona. Ponemos peso en kilogramos, 85 por ejemplo. Ingrese su altura, 1,85. Y tenemos su índice de masa corporal, es 24,84. Parece funcionar bien. Pero ahora vamos a probarlo con valores ilógicos. Ilógicos como puede ser un 0. Nadie puede pesar 0 kilos. Aquí sí que pondremos bien la altura. Y nos sale este assert. El peso debe ser mayor que 0. Y aquí nos lo indica de nuevo. E incluso esta aserción nos dice exactamente cuál es la comprobación que se está haciendo con esa aserción. Pues sabemos que el dato puesto por peso no debe ser 0 y debe ser mayor. E incluso podríamos añadir más aserciones, con diferentes tipos de comprobaciones, todo lo que se te ocurra. Cosas que pueden hacer fallar el programa o que no funcione de la manera que se espera.
Ahora vamos a probar con un valor ilógico para la altura. El peso bien. Y la altura menos 10 metros. La altura debe ser mayor que 0. Claro, porque hemos puesto un valor negativo. Pues yo poniéndome en la piel de ese desarrollador que estuviese desarrollando la interfaz, pues acabo de descubrir dos cosas que no se deben hacer. Y repito otra vez, está todo muy simplificado y parece muy tonto, pero es para que entendáis la utilidad de esto, de manera muy simplificada, que creo yo que es la mejor forma de verlo. Y así me puedo ceñir a lo que el creador del módulo imc.py quiere implementar, a utilizar el código que ha creado de la manera que quiere que se utilice, no de la manera que yo creo que se debe utilizar. Ahora lo que habría que hacer es añadir medidas para que el usuario final no pueda introducir ese tipo de valores. Por ejemplo, añadiendo por aquí una validación de datos, para forzar que el valor introducido en la interfaz sea mayor que 0, tanto en peso como en altura. Así de simple. En momentos determinados puede que necesitemos deshabilitar todas las afirmaciones de un módulo, y además de las importaciones que tenga hechas dicho módulo. Por ejemplo, para probar el rendimiento del software sin que se vea afectado por la evaluación de estas afirmaciones, ya que estas consumen recursos, hay que tenerlas en cuenta. Aquí no son significativas estas comprobaciones, pero en programas grandes sí que pueden serlo. Entonces, vamos a abrir la consola, control ñ si no la tienes abierta, y aquí mismo escribiremos lo siguiente. Python, ejecutamos Python, ponemos opción O y test.py, que es este archivo. Ingrese su peso en kilogramos, ¿vale? Voy a probar con un 0 que haría saltar esa aserción si no estuviese deshabilitada. Y la altura 0 también. Pues aquí hemos probado el programa, este módulo, sin la mediación de esas aserciones. Y como consecuencia estos valores han generado un problema diferente. Por culpa de no seguir las indicaciones de quien creó el módulo imc.py, pues he creado una excepción de división por 0 o cualquier otra cosa que podría pasar. Pues bueno, lo único que quiero demostrarte con esto es que puedes hacer pruebas, ya sea de rendimiento o para producir excepciones, deshabilitando estas aserciones sin quitarlas. Cosa que no podrías hacer si aquí en lugar de utilizar aserciones, estuvieses utilizando ese lanzamiento de excepciones con los condicionales. Cosa que todavía no te he explicado. Pero ahora, si vuelvo a ejecutar después de cerrar la consola, las aserciones vuelven a funcionar. Se deshabilitan en tiempo de ejecución. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!